se define como nepotismo, a la utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otro tipo de favores, al margen del principio y de mérito y capacidad. Y puede que la palabra no nos suene muy familiar, nepotismo, pero el significado sí. Eso de poner personas en cargos solamente porque tienen una relación con la persona que administra el cargo. Eso es básicamente corrupción. Y es la misma que vemos en casi todas las esferas de nuestra sociedad, a través de la política, los gobiernos, al punto que es hasta normal. Se espera, por ejemplo, que cada vez que cambia un presidente, un alcalde, un gobernador, entonces él cambie todo su gabinete en función de aquellos que trabajaron con él, más allá del mérito que tengan o el mérito que exhiban para estar en esa posición. Pero esta no es una práctica exclusiva solamente de la política y de los gobiernos o las entidades públicas. Es algo que se ve en todo tipo de organización e incluso en la iglesia, lamentablemente. Sobre todo cuando ésta se ve como una forma de obtener un beneficio personal o familiar, bien sea reconocimiento, ganancia o algún provecho económico. Como hemos visto a lo largo de esta carta, el propósito de Pablo es poner en orden la casa del Señor, la iglesia, la cual se había visto afectada por la corrupción interna de sus líderes, y estamos hablando específicamente de las iglesias de Éfeso. Así que él le pidió a Timoteo, a su discípulo amado, que fuera a Éfeso y se asegurara de exhortar sobre todo acerca de cómo debían hacerse las cosas según el orden de Dios y según la práctica de otras iglesias en las cuales Pablo también había predicado. Y estas áreas involucraban el culto, los requisitos para los líderes, las relaciones al interior de la iglesia y también las relaciones con el liderazgo. Vamos a leer los versículos 21 al 24 para ver en qué consiste esta nueva instrucción de Pablo a Timoteo, aunque no tan nueva porque es en el marco de las instrucciones que ya le viene dando. Pero ¿qué hay ahí de novedoso más bien para nosotros o qué hay de allí importante para nosotros? Dice el versículo 21, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Esto es la palabra de Dios. Como vemos, Timoteo tenía una gran responsabilidad. Él era, por así decirlo, el agente interventor, el que iba a auditar la iglesia, pero al mismo tiempo quien iba a implementar los cambios. Era algo poco usual. Y su misión involucraba corregir y ser ejemplo. Sin embargo, Pablo sabía que Timoteo, como cualquier otro hombre, podía ser tentado a ver esos problemas en la iglesia como algo superficial, como algo sin importancia, que se iba a pasar con el paso de los días. De hecho, Pablo era consciente que Timoteo podía también verse abrumado por el peso de la realidad de implementar esos cambios. Después de todo, él era un joven. Los pastores que estaban ahí en esa corrupción eran pastores ya ancianos. Y era un reto bastante grande para Timoteo. Así que para evitar que eso le jugara una mala pasada y él terminara envuelto en el mismo círculo de corrupción, porque eso es lo que sucede con la corrupción, es como una centrífuga, que todo lo que entra ahí, si no la detiene, termina en el medio de esa centrífuga. Entonces le dice, ten cuidado, no caigas en el ojo de ese huracán, no te dejes impulsar hacia adentro, no vayas a caer en su sistemática corrupción,
no caigas en favoritismo, no caigas en parcialidades, no caigas en pecados que terminen descalificándote o haciendo que tu labor sea infructuosa. Ya en el capítulo 5 él le habló acerca de cómo instruir en cuanto a las relaciones, cómo debían relacionarse las personas, los hombres con los hombres, las mujeres con los hombres, los jóvenes, los mayores. También habló acerca de cómo relacionarse la iglesia con las viudas. Y también hemos estado viendo cómo debía relacionarse la iglesia con sus líderes. Y es en ese contexto que Pablo le dice que él debe administrar muy bien esa relación. La instrucción aquí ya no es tanto asegúrate que las relaciones entre la iglesia se den bien, sino asegúrate que tu relación con la iglesia sea bien. Asegúrate que tu relación con la iglesia, Timoteo, se dé en el marco del orden y no hagas nada que vaya a entorpecer la función o el llamado al que ha sido encomendado. Y este es justamente el argumento que quiero proponerles y el que voy a defender en este sermón, que es bien simple. El líder de la iglesia debe guardarse de favoritismo y también debe cuidar su salud. Y yo sé que ahora mismo usted está preguntándose qué rayos tiene que ver la salud con el favoritismo. Yo también me lo pregunté estudiando este texto y espero que podamos ver algunas luces al respecto. Pero en principio lo que vamos a hacer es agrupar los versículos 21, 22 y 24 en un encabezado. Y luego veremos el versículo 23 en otro encabezado aparte. Así que el argumento lo vamos a partir en dos. Vamos a ver en primer lugar la advertencia que Pablo le hace a Timoteo para cuidarse de no caer en favoritismo o de caer en favoritismo. Y por otro lado, una advertencia a cuidar su salud. De nuevo, no se impacienten, vamos a ver luego o a tratar o a intentar de ver cómo se relacionan estos dos aspectos, el cuidado de la salud con el tema del favoritismo y el cumplimiento de su misión. Pero yo espero que lo logremos. Así que vamos a ver en primer lugar nuestro primer encabezado, que es una advertencia que Pablo le hace a Timoteo enérgica de no caer en favoritismo. Esto es lo que dice el texto en el verso 21. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Otras versiones dicen, no haciendo nada con favoritismo. Lo primero que vemos es la naturaleza de ese encargo. Pablo le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus santos ángeles. Timoteo está siendo puesto bajo un juramento. Y esto nos deja ver la seriedad con la que él debía tomar las cosas. La iglesia no era un tema superficial. Es decir, esto no es un asunto logístico solamente. Esta no es una cosa que tú simplemente vas y tienes un par de conversaciones. Tú vas a cumplir una misión. Y esa misión tú la vas a cumplir no solo porque yo te la estoy pidiendo. Tú estás delante de Dios y Dios te va a juzgar por eso. Delante de Cristo y de sus santos ángeles es una referencia probablemente a Cristo como el juez que ejecutará su juicio un día. En principio, pareciera que esto se tratara exclusivamente de lo visto con anterioridad. Es decir, que esto de no tratar con parcialidad solo se refiere a no escuchar acusaciones de un anciano como lo vimos la semana pasada. Pero rápidamente nos damos cuenta que en realidad Pablo tiene en mente toda la carta. Él dice, no hagas nada con favoritismo en relación a todo lo que se ha visto en la carta. Esto es, no vayas a imponer pastores por favoritismo. No vayas a imponer a diáconos por favoritismo. No vayas a escoger a viudas y a ponerlas en la lista por favoritismo. No vayas a priorizar ciertas relaciones con favoritismo. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora está englobado en esta declaración. Te pido delante de Dios que nada de lo que te ha sido llamado a hacer lo hagas con parcialidad. Él debía guardarse de no hacer nada con prejuicio. Y de nuevo, esto nos deja ver que la iglesia, aunque es administrada por hombres, estos deben dar cuenta de la manera en que lo hacen. Todo lo que Dios pone a cargo o en las manos de hombres para ser administrado, la iglesia, todo ello va a ser juzgado y pesado en el día del juicio. Los que administran la iglesia van a dar cuentas al Señor por ello un día. Eso dice Hebreos capítulo 13. Sujétense a sus pastores, obedézcanlos a ellos para que ellos puedan servir con gozo como quienes han de dar cuenta por eso. Y esto tiene que tomarse con ese grado de seriedad. Esto no es una tienda.
La iglesia no es una tienda, no es un negocio familiar, no es una empresa en el sentido en el que se conciben las empresas. Las cosas del Señor no se deben tomar con ligereza o de manera folclórica, como diríamos en nuestro contexto. Él ha dejado su palabra como una guía de cómo deben hacerse las cosas, e incluso en los detalles que pudiera ser a nuestros ojos más insignificantes. Te encarezco delante de Dios y delante de Cristo que hagas estas cosas correctamente, que te conduzcas sin parcialidades. Ahora bien, una de las formas en las que Timoteo podía caer en ese pecado de favoritismo o de prejuicio, o siendo inclinado hacia un lado o al otro, dependiendo de los amigos y las relaciones, era apresurándose a poner o respaldar para el ministerio a personas que no cumplían los requisitos. Los líderes de una iglesia, en ese tiempo como ahora, tenían una gran influencia sobre personas. Con el tiempo llegaron a convertirse en obispos de provincias. Con el tiempo su cargo llegó a ser un cargo político, tanto que eran designados por el emperador, después de que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Es decir, que ser obispo, ser un pastor, ser un anciano, era tener una posición influyente, importante. Y era también la posibilidad de poder interferir o de poder influir en el pensamiento y las decisiones de las personas. De modo que era una posición muy apetecida. Y muy apetecida por personas que tenían toda intención, menos pastorear el rebaño del Señor, sino aprovecharse del rebaño. Como se ve en este pasaje, parece que aunque la iglesia participaba en la elección de sus pastores y la aprobación de los candidatos al ministerio, había una responsabilidad de Timoteo de respaldar esa elección. Por eso dice, no impongas las manos con ligereza. No te vayas a apresurar a poner en el ministerio a personas que no están capacitadas para ello. Y de nuevo, no porque la iglesia pudiera equivocarse, hablo de la asamblea en general, y tuviera que tener el visto bueno del pastor para que entonces en este caso el candidato a pastor pudiera ser aprobado. Es porque es una especie de doble filtro, pero también es una especie de formalización del oficio. La iglesia reconoce a los que tienen los dones, pero son los pastores quienes de alguna manera formalizan delante de la congregación que esa persona ha iniciado formalmente ese oficio. Así es como Dios ha establecido las cosas. Y eso es a través de un ritual como la imposición de las manos. Eso era algo practicado por el pueblo de Israel para ordenar a sus reyes y también a sus sacerdotes, y parece que fue una práctica que se importó al cristianismo, de modo que cuando se iba a ordenar a pastores, era común que se les impusiera las manos como una señal de aprobación o como una señal de protocolarizar el inicio de sus funciones. Es como aquí hoy tú estás empezando a ser un ministro del Señor Jesucristo. Así que el papel de los pastores es la de afirmar, confirmar, y eso se hacía por medio de la imposición de las manos. Esta es la única vez que se menciona la imposición de las manos como una práctica durante el proceso de ordenación como instrucción. Nosotros habíamos visto ya en el libro de los Hechos a los apóstoles imponiendo las manos sobre los diáconos y también cuando fueron ordenados Pablo y Bernabé, y parece que con el tiempo se convirtió en una práctica formal, como se ve aquí claramente. Así que la razón por la que Timoteo no debía ser inclinado hacia el favoritismo era porque él era enviado de Pablo y por lo tanto a quien respaldaba al enviado de Pablo tenía, por supuesto, un buen respaldo. Una buena espalda, como decimos nosotros coloquialmente. Así que él le dice, mira, ten cuidado, no tienes que estar corriendo, las cosas no tienes que hacerlas con afán, pero tampoco tienes que hacerlas porque hay que hacerlas. No agarres al primero que veas que te dice que puede ser un pastor. No respaldes al primero que veas que puede tener cierta habilidad. Ten cuidado de observar, tómate el tiempo para ser paciente y vigilar que definitivamente cumple con los requisitos bíblicos para ser un pastor. Timoteo debía ser responsable con eso. De hecho, el texto dice, no impongas las manos con ligereza, no participes en pecado ajeno. Era algo así como, si tú llegas a poner en el ministerio a alguien que no está capacitado para ser un pastor, y resulta que esa persona luego revela que efectivamente no estaba capacitado para ser un pastor, cayendo en pecados de los cuales tú debiste haberlo advertido, tú eres responsable de esos pecados.
eso era delicado. Y le estaba dando a Timoteo una idea de lo serio que debía tomarse esa encomienda. Tener a un pastor no es un proceso de selección ligero. Requiere de mucho discernimiento y al mismo tiempo de paciencia. Es importante que una iglesia tenga más de un pastor. Lo hemos visto ya en otros sermones. De hecho, es prioritario que una iglesia tenga más de un pastor. Pero es importante también que la iglesia se tome el tiempo necesario para evaluar a los que son considerados como candidatos. Del mismo modo, es el tiempo el que ayudará a ver cómo la persona se relaciona con la iglesia, cómo se relaciona con su familia, cómo son sus disciplinas espirituales, cómo administra su dinero, cómo es su relación con las escrituras, cuál es su competencia como líder. Todas esas áreas de las que habla 1 Timoteo tienen que ser observadas y eso requiere tiempo. Eso no se puede hacer a la ligera. Eso requiere un proceso y un proceso que está involucrando a toda la iglesia continuamente. El tiempo es el único elemento en la evaluación de un candidato al ministerio que no puede ser reemplazado. La gente puede disimular ser un buen esposo. Un candidato puede disimular ser alguien piadoso, abrir la puerta de las hermanas cuando van a entrar del carro. Puede ser alguien abrazón y formal, cálido, de cara a todo el mundo, ser alguien que la gente ve con buenos ojos. Eso se puede disimular por un buen tiempo. Pero lo que no se puede alterar es precisamente el factor del tiempo. Los días siguen durando 24 horas, las semanas siguen durando 7 días y los meses 30, 31, 28, 29, 27 de febrero. Entonces, eso no se puede alterar. Y la razón por la que damos tiempo es porque la imagen prefabricada de un pastor no dura mucho. O sea, no es de larga duración. Y hay que dar el tiempo suficiente para observar cuánto dura. Es decir, el disimulo caduca rápido. Entonces uno tiene que dar tiempo suficiente para que el disimulo caduque. Para entonces uno empezar a ver qué es lo que hay realmente. Qué es lo que hay en el original. Y con eso se trabaja. Y eso solo lo hace el tiempo. O sea, y no hay forma de apresurarlo, no hay forma de adelantarlo, no hay forma de atrasarlo. El tiempo es lo que es. A veces, en el afán por cumplir con los requisitos de tener varios pastores, se cae en el error de poner personas que aún no están listas, lo cual termina siendo un problema para la iglesia y también, lamentablemente, para la misma persona. Porque ¿cómo tú desquitas a un pastor después que se pone en el ministerio? Es que después que uno saborea eso, dice, ¿y por qué? O sea, eso es como que ya yo estaba entrando en caliente, como que ya estaba cogiendo el gusto, como que no, como que ahora no. Y eso termina dañando también el corazón de la persona. Y este elemento de tiempo lo vemos claramente en el verso 24, por eso le decía que íbamos a usar el 21 y el 22 y lo íbamos a unir con el 24 porque parece que Pablo está hablando ahí de lo mismo. Mira lo que dice el texto: los pecados de algunos hombres ya son evidentes yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen de la misma manera. Las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Pablo aquí le está diciendo a Timoteo en un pasaje bastante difícil de interpretar en realidad, le está diciendo algo más o menos como esto. Hay algunas personas cuyos pecados descalificantes van a ser evidentes. Es decir, hay personas que tú vas a saber de inmediato que no cumplen con los requisitos para ser pastor. Va a ser rápido, pero hay otras cuyos pecados vienen detrás, le siguen. Hay que esperar que los alcancen para poder hacer evidente que si son o no son. Pero también le dice, hay otros cuyas buenas obras son evidentes. En otras palabras, lo que es bueno y genuino, tú lo vas a ver. Cuando tú veas a alguien calificado, le está diciendo Pablo a Timoteo, eso va a ser evidente porque las buenas obras tampoco se pueden ocultar. Los dones de personas que son llamadas al ministerio no están por allá en los secretos. Normalmente van a ser evidentes. La gente va a notar que ese don está ahí. La gente va a poder ver que ese don está claro. Ahí uno no puede poner a pescar. Es que dale tiempo. En 25 años él tal vez pueda mostrar algo. No, es decir, lo que es como cuando los que entienden el lenguaje del fútbol saben,
y uno es bien honesto, ¿cierto? Y uno se va a veces a llevar al hijo a ver un partido y uno dice, él juega, pero no va a ser profesional. No tiene el don. Y tú lo ves como para el balón, levanta la cabeza, tira el pase, cómo corre, el braceo. O sea, la persona que tiene ojo sabe. Algunos maestros de fútbol son bien honestos, le dicen a los papás, yo lo tengo aquí para entretenerlo. Pero él no va a llegar lejos, no invierta, no le compre guayo caro, no le compre, no, él podrá mantenerse aquí en forma, jugar con los muchachos, pero no va a llegar a profesional. Pero hay otros, y para eso hay cargos, hay personas en los clubes, entrenan personas, los llaman ojeadores, oye eso, ojeadores, que son personas que van por los clubes y ven a alguien, niño de 6 años, y dicen, ese me sirve, me lo llevo. Y se lo llevan para Europa y lo forman, y cuando vienen a ver una estrella. Y hay ojeadores profesionales, gente que se dedica a eso. ¿Por qué? Porque en el fútbol lo que es. O sea, ahí no hay... Uno no se puede inventar nada ahí. Y de paso, hermano, yo sé que algunos padres están aquí como bajando la cabeza. No tiene que sacar a su hijo de la escuela, puede estar ahí. Es buena la actividad física, es buena. Pero uno tiene que ser realista. No, mi hijo no me va a sacar de pobre. No es el próximo Cristiano Ronaldo, no es Messi, no. No, tengo que trabajar. Aquí no juegue, ese cartucho se quemó. Bueno, ok. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo más o menos eso. El que es bueno, es bueno. El que es. Sus obras van a ser evidentes, tú lo vas a ver, porque ese don es claro, tú lo observas, tú miras que es servicial, que enseña, que predica, que se relaciona, que busca. Tú dices, óyeme, esta persona tiene. Por supuesto, no está formado, pero está ahí. Así que la instrucción es bien clara. No te dejes llevar, no te apresures, pero tampoco caigas en favoritismo. En algunos lo vas a poder ver rápido, que no son para el ministerio, otros vas a requerir un poco más de tiempo. Pero el pastor Juan Sánchez en su libro La Fórmula del Liderazgo lo pone en las siguientes palabras. No se distraiga, eso se pone así a veces. Carácter, más competencia, más cuidado sobre el tiempo, igual a credibilidad. Carácter, más competencia, más cuidado. Carácter, más competencia, más cuidado sobre el tiempo, igual a credibilidad. A mí eso me parece genial, porque es una fórmula de evaluación eficiente. Observa el carácter, observa las competencias que tiene, observa el cuidado que tiene de sí mismo, y todo eso en el tiempo. El resultado que va a ser un hombre creíble, una persona con la credibilidad suficiente para ser puesto en el ministerio. Ahora bien, la Biblia no dice cuánto es exactamente el tiempo que se debe esperar. No dice tiene que ser 1 año, 2 años. No nos dice cuánto es el tiempo apropiado. Pero lo que está claro es que debe ser suficiente para asegurarnos que cumple los requisitos mencionados en el capítulo 3, lo que implica observar a su familia, sus relaciones, sus hábitos, su espiritualidad. No queremos, por supuesto, demorarnos tanto de modo que los que desean el ministerio se desanimen. Pero tampoco queremos ser tan apresurados como para no ver las cosas que pudieran estar escondidas a propósito mientras el proceso ocurre. Queremos que el tiempo haga su trabajo. Un pastor para una iglesia se cocina a fuego bajo, con brasitas, nada más, como la costilla barbecue original. 8 horas mínimo en cocción lenta. Usted sabe que ahora venden comida a cocción lenta. Usted va y entonces dice, costilla barbecue, pero no cualquier costilla, con cocción lenta, ya vale 50,000 más. Porque tiempo.
que se invierte. Bueno, el pastorado se cocina lento. Se cocina lento. Y en eso Timoteo debía estar muy claro. Ahora bien, una vez hecha esta advertencia, y aquí es donde este sermón se pone interesante, sobre no caer en el pecado del favoritismo y no poner al amigo, al que es... Me pasa que él estudió conmigo en el colegio, yo me la llevo bien con él, yo lo apoyo para el ministerio. O sea, lánzate al consejo que tú sales. Te has tenido amigos así, ¿verdad? Que siempre están siendo muy optimistas acerca de uno. Él dice, no hagas eso. No te metas en problemas con Dios. Pero luego le hace una advertencia un poco extraña. En realidad no un poco, bastante extraña. En el versículo 23 que parte la idea en dos. Y él le dice en el versículo 23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Y eso qué tiene que ver con el favoritismo e imponer las manos? Es una pregunta interesante. Yo todavía me lo estoy preguntando. Está claro que Pablo está preocupado por la salud de Timoteo. Está claro. Eso por lo menos está claro. Lo está cuidando como un papá que cuida a un hijo. En principio yo me quise imaginar esto como cuando uno iba saliendo rápido y la mamá lo detenía en la puerta. Mira, tú llevas ahí la lonchera, sí, no, el celular también. Ojo que no se te quede sin señal. Mira, echaste la pastilla, que son como esas instrucciones aleatorias antes de salir. En principio pareciera que fuera como una instrucción random, como un padre preocupado por su hijo diciéndole, ojo con favoritismo, ojo con tu estómago. Pero luego uno empieza a mirar más en detalle y dice, bueno, él tiene una sección de instrucciones misceláneas al final de la carta. Pudo haberlo incluido ahí. Perfectamente. Así que eso nos lleva a pensar que tal vez sí hay alguna relación y no voy a forzar el texto para rebuscarla, pero quiero proponerle una alternativa. Parece ser que Pablo está exhortando a Timoteo a que debe cuidar de su salud, de modo que no se viera estorbado para servir eficientemente en el trabajo tan importante que se le había encomendado. Poner en orden la casa del Señor. Es decir, no sea que tú, Timoteo, que estás llamado a corregir las cosas malas, te vayas a la cama enfermo y tengas que abandonar tu encomienda principal por no estar físicamente en condiciones. Y el único capaz de poner en orden la casa al final no termine haciéndolo. Porque una cosa es enfermarse por la soberanía de Dios y otra por el descuido. También podría ser, de nuevo, una instrucción miscelánea, pero como les digo, es poco factible porque él tiene un grupo de instrucciones misceláneas al final. Piénselo así. Tu tarea es importante y te la encargo delante de Dios y te la encargo delante de los hombres. Si hay dos cosas que te pueden poner en problema. La primera, el favoritismo. Y la segunda, tu salud. Dicho de otra manera, Timoteo, tú tienes una responsabilidad grande y vas a tener que darle cuenta a Dios por eso, pero te vas a encontrar con dos grandes problemas y desafíos en esa tarea. Uno, ojo, que allá la gente con la rosca es buena. Cuidado con eso. Y lo segundo, el agua allá es mala. Cuidado con eso. Que nada estorbe el desarrollo de una misión tan importante. Yo les propongo ese camino para no tratar a Pablo como un disperso que está hablando de una cosa y de otra, porque además si alguien nos prueba ser ordenado en sus pensamientos, es Pablo. Así que parece que la intención es precisamente decirle a Timoteo, cuídate para que estés lo suficientemente fuerte y sano para llevar a cabo esa misión. Si quiere que se lo ponga en términos más recordables, sería algo como esto. Tienes una misión importante y necesitas estar sano en tus relaciones y sano en tu cuerpo. Salud física y salud emocional. Necesitas estar bien en todos los sentidos posibles. Ahora bien,
La otra cosa que está clara es que Timoteo padecía de enfermedades estomacales. No sabemos exactamente qué enfermedad estomacal, pero dado que el agua de las regiones de Asia Menor no era propiamente potable, de hecho era un agua bastante mala en realidad, el Señor en Apocalipsis capítulo 2 habló a la Odisea hablando del agua, que no eres tibio ni caliente, por lo tanto te vomitaré de mi boca. También usó más o menos esa referencia. La Odisea era Asia Menor y precisamente eran ciudades que tenían una muy mala calidad del agua. Pablo había estado ahí, probablemente había sufrido el agua de Éfeso y le está diciendo a Timoteo que era medio, parece problemático de salud, ten cuidado con el agua. Te puedes enfermar por tus ya recurrentes problemas estomacales. Ahora, Pablo, y esto hay que dejarlo claro porque algunos han usado este texto para emborracharse. Mira, ahí está, claramente dice la Biblia. No tomes agua, toma vino. La Biblia lo dice claramente. No. Él no le está diciendo que se emborrache, porque en el 1 de Pedro 3 dice que el ministro no puede ser un borracho. Le está recomendando a Timoteo que use el vino, parece que tenía una función antiséptica. De paso, hermanos, aquí no se está hablando de jugo de uva, lo cual involucraba un proceso de pasteurización que no se había inventado para la época. Aquí se está hablando de vino con alcohol, el cual al parecer tenía una función antiséptica en el agua, por supuesto diluido. Entonces era como échale un poquito de vino al agua o toma un poquito de vino para mantenerte saludable en cuanto a tus afecciones estomacales. Evidentemente era uno de los usos del vino de la época y puede que Timoteo tuviera esa inclinación al descuido con su cuerpo, o puede ser que sabiendo que debía tomarlo, no lo hiciera para no serle tropiezo y entonces se perjudicara. Decía, bueno, toma pero un poquito, en un vaso, por causa de tus afecciones. Personas morían en esa época de disentería, morían de problemas estomacales, porque obviamente no existían los antibióticos que nosotros conocemos hoy y las soluciones medicinales tan avanzadas que tenemos para problemas que en ese tiempo podían ser mortales. Así que la medicina preventiva era un camino obligado. Esto no es medicina correctiva, es medicina preventiva. Ahora bien, noten aquí que aunque Pablo podía orar por la salud de Timoteo, porque uno dice, óyeme, pero si Pablo tenía el don, ¿por qué no le mandó un pañuelo ungido y le declaró la palabra? Y lo sanaba y ya. O sea, si Pablo era tan famoso y no es que apóstol y no sé qué, ¿y por qué no sanó a Timoteo? ¿Por qué le dijo que tomara un medicamento ahí hechizo para que se sanara? Bueno, porque evidentemente Pablo entendía, como nosotros y cualquier mortal, que no hay ningún conflicto en la forma en la que Dios obra para sanar a una persona, ya sea por medios sobrenaturales o por medios naturales o ordinarios, como la sabiduría que ha provisto a los médicos. Es decir, no hay una cosa especial entre una y la otra. Dios puede sanar a una persona milagrosamente y podía sanar a Timoteo. Claro que podía sanarlo, pero hasta ahora no lo había hecho. Y eso no significaba que Timoteo tenía que rehusarse al uso de medicamentos, como sucede en algunos casos. Personas que dicen, no, yo soy creyente, yo no tomo eso. Pastilla, no. El Señor reprenda al diablo, eso no es de Dios, yo creo en el Señor. Bueno, es que una cosa no va contra la otra. Y si no quieres tomar pastillas porque no aprendiste a tomar pastillas de niño, pues está bien, pero no le eche la culpa al Evangelio. Así que este es un llamado muy relevante para nosotros hoy. Sobre todo en los días en los que el mundo se divide en dos grupos. El primero, los que viven para no verse morir, para no ver envejecer sus cuerpos. Y el segundo, los que se entregan a la glotonería y al desenfreno de sus cuerpos sin importarle las consecuencias. Esos dos grupos. Los que están haciendo todo, consumiendo colágeno, potasio, viendo al doctor fulano y al fulano y siguiendo fulano y a sutano para llegar a los 150 años. Y lo que dice, me importa eso, dame mi hamburguesa aquí, dame mi Coca-Cola y mi otra cosa. Entonces tenemos esos dos mundos.
Y en el medio a los que no nos hemos definido todavía. Los que un día estamos aquí y los que otro día. Los que un lunes nos levantamos y decimos, ahora sí soy fitness. Este es mi comienzo. Y nos tomamos la foto en el nuevo comienzo. Sí, sudado. Y los que a la semana estamos en el otro grupo. ¿Cierto? Entonces eso es muy importante. Muy relevante para nosotros hoy. Se espera que todos los creyentes, pero sobre todo y especialmente los que lideran, sean cuidadosos con su cuerpo y de su salud con el propósito de que puedan cumplir su trabajo y su misión. Yo sé que hasta ahora usted está diciendo que esa relación se ve un poco extraña. Yo estoy de acuerdo con usted, es extraña, pero está ahí. Parece que es la relación del texto. Y está claro que Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídate para que cumplas la misión. Robert Murray McCheyne fue un joven predicador escocés, murió el 25 de marzo de 1843, a los 29 años. Era una lumbrera, una figura prominente de la predicación en la época, en toda Gran Bretaña. Predicaba 3 sermones al día a lomo de caballo. No dormía, comía mal, se desfasaba. Era un predicador incansable. En su lecho de muerte él dijo estas palabras: Dios me dio un caballo y un mensaje. He matado al caballo y ahora no puedo llevar el mensaje. Refiriéndose a lo que había hecho con su propio cuerpo a los 29 años. Habiendo sido descuidado y muriendo temprano. Qué lamentable. Los líderes tenemos la responsabilidad delante del Señor de cuidar del rebaño de Dios. Y debemos hacer todo lo que podamos para mantenernos con la fuerza suficiente para hacerlo. Y yo no sé si usted lo ha notado, pero estos han sido los sermones más incómodos que puedan existir para un pastor. De hecho, esta trilogía de sermones ha sido titulada Cuchillo para mi propia garganta 1, Cuchillo para mi propia garganta 2 y Cuchillo para mi propia garganta 3. ¿Tú has escuchado esto de pastor sin panza no da confianza? ¿Lo han escuchado? A Pablo no le gustaba esa idea. Porque eso lo que revela realmente es descuido. Y no es una cosa que se entienda fácil. Pero cuando uno entiende el carácter importante de la misión y el carácter importante de la encomienda, entonces uno empieza a ver el carácter importante de cuidarse para poder cumplirla. Ahora, si el Señor me quiere matar de un rayo saliendo de mi casa, eso es su soberanía. Parte de la estadística del 1 en 1.000.000, eso es un privilegio. Me estaré con el Señor. Si Él quiere enviar una enfermedad para poder moldear mi cuerpo y no sanarme, pero que Él la envió por su soberanía, por alguna cosa congénita o lo que sea, eso es su plan. Pero que nada de eso venga como resultado de mi descuido por no considerar el carácter y la importancia de las cosas que había sido llamado a hacer. Pero ojo, yo no creo que esto sea solo un llamado para los pastores. Y yo me imagino que ustedes ya lo están viendo. Porque no solo los pastores tienen un llamado importante. También los padres de familia y las madres de familia. También todos los que de alguna manera estamos involucrados en la misión de Dios en muchas formas. Si tú y yo estamos involucrados en la misión de Dios en muchas formas, nuestro descuido físico puede ser un estorbo para servir al Señor como quisiéramos. Y no estamos diciendo que debemos ser una suerte de deportistas de alto rendimiento y vernos con cuadros aquí, venir como que Dios les bendiga, hermanos. No estamos diciendo que tenemos que tener los cuerpos
atléticos y dedicar 8 horas de nuestra vida diaria al ejercicio físico, el cual, como dice Pablo también, de poco es provechoso, pero el ejercicio espiritual lo es mucho más. Pero sí se nos llama a ser cuidadosos, a ser preventivos y a entender que nuestros cuerpos no están glorificados todavía. Que algunas cosas que tomamos hacen daño y que algunas cosas que comemos hacen daño. Pero no quiero convertir esto en una charla dietética, porque no quiero que nos distraigamos del propósito de Pablo en su exhortación. La misión que tienes es importante. No permitas ni que el favoritismo te desvíe, pero tampoco el descuido de tu propio cuerpo. Como vemos, Dios ha encargado el cuidado de su iglesia a hombres frágiles, en todos los sentidos. Hombres que se pueden torcer fácilmente y hombres que se pueden enfermar fácilmente. Fácil habría sido para el Señor encomendar el cuidado de su iglesia a ángeles. ¿Sí o no? Es decir, mira, escribe al ángel de la iglesia en San Pedro Alejandrino. Es decir, bueno, es un ángel de verdad, no susceptible al pecado, no se enferma, no se muere, es eterno, da consejería 24 horas, no duerme, predica sin desmayar, es una persona un ángel sobrenatural, pero no lo hizo. Sujetó el cuidado de su iglesia a hombres mortales y débiles, susceptibles a la traición, a la corrupción y susceptibles a la enfermedad. Pero de ambas cosas debemos cuidar. Nuestro corazón del favoritismo, nuestros cuerpos de ser debilitados por nuestra propia causa. Así que esto es un llamado a poner lo necesario para ser fieles y cuidadosos a fin de cumplir el llamado del Señor. Y yo espero, mi amigo, que estás aquí, que tú hayas visto lo que es claro en este texto. A Dios le importa la iglesia. Y por eso le importan los líderes que cuidan la iglesia. Y también la forma en la que los líderes se relacionan con esa iglesia. No solo cómo la iglesia se relaciona con los líderes. Así que si a Dios le importa la iglesia, es porque hay algo en la iglesia que Él usa para nuestra edificación. De modo que si tú eres alguien de los que dice, yo no tengo problema con Dios, mi problema es con la iglesia, pues tienes un problema con Dios. Porque es Dios precisamente quien ha instituido la iglesia como una forma para edificarnos. Y edificarnos y hacerlo a través de hombres comunes y corrientes, mortales, débiles y frágiles, para que toda la excelencia de la gloria y el poder sean solamente de Él. Así que como lo hemos dicho en estos últimos 3 sermones, no hay una excusa. Mi amigo, no hay una excusa válida que tú puedas presentar delante de Dios para decir, por esto yo no iba a una iglesia. Porque cuando presentes la excusa ya no habrá tiempo para aceptar excusas. Así que ¿por qué no te enfocas en el mensaje de la palabra? En lo que el Señor está pidiendo de ti. Te arrepientes de tus pecados y vienes a Él en arrepentimiento y fe. Y mis hermanos, a todos ustedes, los que ya de alguna manera estimamos la iglesia como preciosa, como necesaria e importante para nosotros, qué bueno es también poder cuidar del liderazgo en esos sentidos. Porque hay una forma en la que la iglesia puede cuidar de los líderes para que no caigan en favoritismos y para que no caigan en descuido de su cuerpo. Hay una forma en la que la iglesia puede exhortar también a sus líderes y decirle, mire, parece que se puede estar comunicando que hay cierta inclinación por esta persona en detrimento de esta otra. Porque a veces uno lo hace y ni se da cuenta. A veces puede ser algo hasta inconsciente. Pero puede ser un pecado contra la iglesia y también un pecado contra el Señor. Y es el deber de la congregación también cuidar de los pastores en ese sentido.
Y acerca del cuidado físico, pues, ¿qué diremos? Es una responsabilidad del líder, principalmente. Pero yo espero que ustedes hayan visto también que es una responsabilidad suya. De modo que si usted está criando hijos, levantando una familia, sosteniendo un matrimonio, ojalá pueda ver esto como algo que glorifica al Señor, que da honra a su nombre y que hace que podamos cumplir más efectivamente la misión. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra.